Hola, bon dia. Avui estic en Juan Amat, vicealcalde de Vinaròs. Primer que res, moltes gràcies per vindre. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y hablamos de la construcción, ¿no?, del nuevo auditorio y teatre. ¿Qué suposa para Vinaròs? Bueno, es evidente que estamos dando respuesta a una de las demandas históricas de este municipio en relación a la carencia de infraestructuras culturales. Nosotros, cuando asumimos las responsabilidades de gobierno, ahora hace poco más de 2 años y medio, establecimos como una prioridad absoluta poner solución a ese histórico problema que sufre este municipio desde tantísimos años, donde anteriores gobiernos habían hecho promesas que el tiempo demostró incumplidas. Nosotros a día de hoy estamos en condiciones de presentar resultados y esa es una gran diferencia. La aprobación en el pleno que celebramos ayer del proyecto de nuevo auditorio hace que ahora sí Vinaròs pueda decir, sin riesgo de equivocarse, que va a tener un nuevo auditorio teatro a la altura de lo que los vinarocenses merecen. Estamos hablando de un proyecto muy significativo de más de 8 millones de euros que estará financiado con fondos europeos. Más del 60% del coste de ese proyecto estará sufragado con fondos europeos y eso es motivo para que nos felicitemos todos. Vinaròs está viviendo un momento en cuanto a inversión pública verdaderamente esplendoroso. En el Vinaròs del 2026 se está desarrollando la unidad de ejecución de la Torre Ballester, otro de los grandes hitos olvidados durante muchísimos años por anteriores gobiernos municipales. Decidimos apostar por mejorar la estética del municipio y eso pasaba necesariamente por poner en valor el centro de nuestra ciudad. Indudablemente el entorno de la Torre Ballester es un espacio completamente desaprovechado que ahora pondremos en valor con una nueva plaza, con la apertura de la calle San José, con la apertura de la calle Andorra y con la conexión indirecta hacia el País Valencià. El Vinaròs del 2026 es el Vinaròs donde se va a construir un nuevo pabellón polideportivo. Es el Vinaròs donde se está materializando el segundo centro de salud. El Vinaròs del 2026 es aquel que ha remodelado Avenida Libertad, aquel que está procediendo en la actualidad a remodelar la calle San Pascual, la calle Remedios. Acabamos de finalizar la calle San José, la calle Arcipreste Bono. Es un Vinaròs en proceso de cambio y mejorando, que en definitiva es aquello a lo que nos comprometimos, a dejar un Vinaròs mucho mejor que el que nos encontramos cuando accedimos al gobierno municipal. ¿Y qué nos puedes contar del nuevo centro, bueno, del nuevo teatro o auditorio, a diferencia del antiguo auditorio que había aquí en Vinaròs? Pues, ¿qué hay? Para empezar, la principal diferencia va a estar en el aforo. Tendremos una infraestructura completamente moderna, con distintas salas, la principal completamente polivalente, adaptable a las necesidades que la ciudad tenga en cada momento en relación a esa infraestructura, con un aforo que oscilará de los 538 butacas a 788 asistentes en función de la disposición escenográfica que se haga de la propia sala. Será un edificio que está llamado a ser icónico en este municipio. Estamos hablando de un edificio que seguramente será identificado como una seña de identidad de la propia ciudad cuando esté plenamente operativo. Un edificio completamente moderno y adaptado a las necesidades de esta ciudad en materia de infraestructuras culturales. Eso quiere decir que Vinaròs tendrá por primera vez en la historia un edificio adaptado para poder hacer conciertos, para poder hacer teatro profesional, para poder hacer espectáculos de danza, conferencias, sala de exposiciones o promociones culturales. Estamos hablando de empezar a satisfacer las necesidades de este municipio. Lo que no es normal que una ciudad de más de 30.000 habitantes tuviera que resignarse, como ha pasado durante tantísimos años, a una infraestructura cultural como el actual auditorio, que en modo alguna puede colmar las necesidades de esta ciudad. Pues estamos hablando de llevar el Vinaròs del 2026 y dar un salto hacia el futuro y atender lo que era una demanda histórica que con esta infraestructura evidentemente estará cumplido ese objetivo. ¿Y cuándo están previstas que empiecen las obras? Pues en el mejor de los casos antes de finalizar el año. Nosotros hemos trabajado para que el inicio de obras se pueda materializar antes de acabar el 2026. Pero en cualquier caso, si surgiera algún imprevisto que no está sujeto a lo que es las posibilidades de control del gobierno municipal, tenemos tiempo suficiente como para solventarlo, resolverlo y que antes de acabar la legislatura esté iniciada la obra del nuevo auditorio. Lo que a nadie le puede generar ninguna duda es que ahora sí Vinaròs va a tener un nuevo auditorio y esto ya no lo para nadie. Y no lo para nadie, como decíamos, porque hubo un gobierno municipal, el actual, que lo estableció como una prioridad,
¿Por qué ha sido eficaz a la hora de redactar los pliegos que posibilitaba la contratación de la redacción del proyecto? ¿Por qué ha hecho una supervisión eficiente de lo que era el trabajo del equipo redactor? Y es todo eso lo que nos ha permitido en el pleno de ayer poder aprobar un proyecto que es lo que garantiza, ahora sí, Vinaroz tenga una infraestructura cultural de primer nivel. Y la ubicación escogida es entre el Paseo de Jaume I y la Avinguda Tarragona. Específicamente, ¿por qué es ese sitio? Entendíamos que era la situación idónea atendiendo a las posibilidades que teníamos en el momento en que estábamos tomando esa decisión. Hay que tener presente que va a haber una nueva infraestructura deportiva, el nuevo pabellón polideportivo en Leopoldo Querol, y por lo tanto entendíamos que ubicar el nuevo auditorio en el sitio donde hemos decidido ubicarlo posibilita, uno, que sea una infraestructura que esté muy cercana al centro, dos, muy cercana al paseo marítimo, en una zona de evidente expansión y con una facilidad de acceso que otras zonas del municipio no posibilitaba. Por lo tanto, entendíamos que era la situación idónea para posibilitar el proyecto del nuevo teatro auditorio en tiempos reales, que es lo que pretendíamos, que no se convirtiera esto en una promesa más de las muchas que hicieron anteriores gobernantes y no se cumplieron. Hablas de que este nuevo teatro auditorio tendrá conciertos, podrá albergar actuaciones, espectáculos, demás. ¿De qué manera se espera que impacte en los jóvenes de Vinaroz? Es evidente, si está bien gestionada esta infraestructura, supone un nido de oportunidades para esta ciudad. ¿Por qué? Porque dependerá de la capacidad que tenga el ayuntamiento al que le toque gestionar esta infraestructura de sacarle mayor rendimiento o menos. Tenemos claro que estamos diseñando un edificio que va a posibilitar un uso completamente versátil y por supuesto está pensado para todos. Está pensado para los profesionales del teatro, la danza y el espectáculo, pero también está pensado para los centros educativos de este municipio que en un momento dado puedan hacer uso de él y por supuesto para las entidades culturales de esta ciudad y, cómo no, también para los jóvenes. Al final va a ser una infraestructura puesta al servicio del conjunto de la ciudadanía y dependerá de la capacidad de los gobiernos municipales que la gestionen de sacar mayor o menor rendimiento a la misma. Lo que es fundamental, dotar a esta ciudad de un instrumento que suponga una oportunidad para el municipio e indudablemente el nuevo teatro auditorio lo va a ser. Y ya finalizando con el tema del teatro auditorio, ¿se teme que el coste final sobrepase los 8,3 millones? No tendría por qué. El proyecto está diseñado para ajustarse al coste que está previsto. Hay que tener presente que aquellos que planteaban proyectos faraónicos que nunca se materializaron de más de 15 millones de euros son los actuales responsables de la oposición. Ellos, que aspiraban a hacer un gran teatro auditorio de más de 15 millones de euros, después de 8 años de gobierno, dejaron sus responsabilidades de gobierno sin ni tan siquiera ya no haber aprobado el proyecto, sin ni tan siquiera haber contratado la redacción del mismo. ¿Qué quiero decir con ello? Que este gobierno municipal, a diferencia del anterior, se ha preocupado mucho de cumplir el objetivo de dotar a esta ciudad de un nuevo teatro auditorio y que ese planteamiento fuera realista, que fuera un proyecto ajustado a las necesidades del municipio y también a las posibilidades de esta ciudad para poderlo acometer. Por lo tanto, ese riesgo no existe. Es un proyecto perfectamente acotado para que en ningún caso pueda suponer un problema, sino una oportunidad para esta ciudad. Y pasamos al centro de salud, y es que ayer vino el conseller a ver cómo iba el nuevo centro de salud aquí de Vinaroz. ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentra el centro? Bueno, yo invito a la gente a que pase aquello que fue prometido en campaña electoral. Yo recuerdo cuando aquí vino el candidato al Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana y a mi lado nos desplazamos a la parcela donde hoy ya es una realidad la construcción del segundo centro de salud y no había absolutamente nada. Y a mi lado se comprometió en ese momento el candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular, así asumía el reto de presidir la Generalitat, establecer como una prioridad dentro de su gobierno el desarrollo y ejecución del segundo centro de salud para esta ciudad. Un proyecto que fue prometido hasta la saciedad por el anterior Consell, el de Ximo Puig, y quedó todo en eso, en promesas incumplidas. Y aquí
como en tantas otras cuestiones que están pasando en este municipio, donde el anterior gobierno de la Generalitat hizo promesas que incumplió, el actual gobierno de la Generalitat presenta resultados y no hay más que pasear por el entorno del segundo centro de salud para darse cuenta que es una obra en pleno proceso y a día de hoy está en condiciones, el conseller así lo afirmó ayer, de poder decir que en el 2027, el año que viene, en el primer trimestre, estará en funcionamiento. Estamos hablando de dar un salto cualitativo muy significativo en materia también de infraestructuras sanitarias. Yo desde que era pequeño oía como aquí se prometía un segundo centro de salud, que después pasaban los años y no es que no se hiciera, es que ni tan siquiera se aprobaba el proyecto. Pues a día de hoy el segundo centro de salud es ya una realidad también imparable, puesto que es una obra en marcha y que supone, como decíamos, que la Generalitat ha establecido a Vinaròs como una de sus prioridades. Y de ahí el anuncio que hizo ayer el conseller, donde no solo se está haciendo el segundo centro de salud con una inversión de más de 8 millones de euros, sino que también anunció la licitación ya de 2,5 millones para mejorar y ampliar las consultas del hospital. Y también anunció ayer otra inversión de 10 millones de euros para hacer un nuevo edificio en el hospital que albergue toda la atención sanitaria de salud mental, que posibilite el helipuerto dentro de la infraestructura hospitalaria y que suponga un salto cualitativo en la mejora de la infraestructura hospitalaria en este municipio. Estamos hablando de que ahora sí, por fin, Vinaròs es una prioridad para el gobierno de la Generalitat y no queda en discursos, sino se materializa ese compromiso en inversiones reales que ya se están materializando a día de hoy. Vinaròs está de enhorabuena, y está de enhorabuena porque no solo está viviendo un proceso de transformación desde el ámbito local, sino también hemos puesto en valor una magnífica relación con el gobierno de la Generalitat que está posibilitando se estén materializando inversiones en materia de sanitaria y también en materia educativa que durante muchos años se prometieron, pero que no se han desarrollado hasta la actualidad. Estamos hablando del segundo centro de salud, pero podríamos hablar tranquilamente también de la ampliación y reforma del Instituto Vilaplana, una inversión de más de 10 millones de euros comprometida por la Consejería de Educación, que vuelve a poner de relieve lo que yo decía con anterioridad. Ahora sí Vinaròs es prioritaria en Valencia, ahora sí Vinaròs es tenido en cuenta por el gobierno de la Generalitat, y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de un equipo de gobierno, el municipal, que está haciendo bien su trabajo y que está haciendo valer los intereses de Vinaròs ante otras administraciones, y en este caso, también es justo reconocerlo, estamos encontrando reciprocidad en el gobierno de la Generalitat, que ahora sí no solo dice que va a atender las necesidades de los vinarocenses, sino que lo hace a través de inversiones reales que ya a día de hoy son ciencia cierta en este municipio y, como decía, no hay más que ir y pasear por el entorno del Instituto Vilaplana para darse cuenta el proceso de transformación que está viviendo ese instituto con una inversión de más de 10 millones de euros. Has comentado antes las mejoras tanto en el nuevo centro de salud como en el hospital. Exactamente, habrán, pues entiendo, más especialidades y servicios que los que hay actualmente. Específicamente, ¿cuáles son esas nuevas especialidades? Pues va a haber una mejor atención y una ampliación en lo que es la atención en relación a oftalmología y a traumatología. Y el nuevo edificio de salud mental posibilitará dar una atención a enfermos mentales que a día de hoy Vinaròs no está en posición de poder dar. Y cuando hay que ingresar a alguien con determinadas patologías, siempre lo derivan fuera. Pues en ese momento tendremos la oportunidad de poder atender aquí a aquellas personas que tengan esas necesidades. Como decíamos, es una inversión global de más de 20 millones de euros, que se dice pronto, pero que pone de relieve lo que decía con anterioridad. Ahora sí, Vinaròs cuenta en Valencia y se demuestra a través de inversiones realistas como las que estamos exponiendo. Pero es que voy mucho más allá de eso. Es que estamos hablando de hechos verdaderamente significativos como los que hemos nombrado, pero es que en el Vinaròs del 2026 también se está construyendo la nueva escuela de arte. Aquella infraestructura de la que el anterior gobierno municipal prometió hasta la saciedad y que se fue sin ni tan siquiera haber aprobado el proyecto. El Vinaròs del 2026 es un Vinaròs donde se va a acometer una nueva zona verde en Foraforat. Hoy, más de 2.500 metros cuadrados completamente desatendidos durante hace más de 20 años. Estamos hablando de mejorar la estética de la ciudad, de hacer esta ciudad más transitable, hacerla más habitable y más atractiva, no solo para aquellos que nos visitan, sino también para el conjunto de los vinarocenses. Y todo eso está pasando ahora.
Y todo eso está pasando pese a una oposición que en su momento ponía en duda fuéramos capaces de desarrollar la hoja de ruta a la que nos habíamos comprometido, porque decía que era demasiado ambiciosa y porque nos decían, ya veremos los que sois capaces de hacer, y a día de hoy lo único que les queda es negar la evidencia. El proceso de transformación que está sufriendo esta ciudad es evidente, y las mejoras que va a posibilitar este proceso de transformación también. Y frente a eso que tenemos una oposición instalada en políticas obstruccionistas, en criticar por criticar. En el fondo es lo único que nos queda, porque la alternativa es reconocer que estamos haciendo lo que ellos prometieron y fueron incapaces de hacer en 8 años. Pues estamos demostrando que cuando Vinaroz tiene un equipo de gobierno eficaz y solvente, los proyectos salen. Y yo lo dije en su momento y lo reafirmo hoy. Cuando acabe esta legislatura, lo que un equipo de gobierno medianamente eficaz tiene que presentar son resultados y acabar con esa inercia a la que nos condenaban los gobiernos de Alsina, que acababan sus mandatos y lo único que presentaban eran excusas. Excusa de por qué no se había hecho el auditorio, excusa de por qué no se había hecho la piscina, excusa de por qué no se ha hecho un nuevo polideportivo, excusa de por qué no se había iniciado el desarrollo de la Torre Ballester, excusa de por qué se dejaba empantanado el Sur 14, excusa de por qué no se había hecho nada en la zona verde de Foraforat. Pues frente a ese modelo de la inacción y las excusas, el modelo del gobierno actual, donde cuando llegue el final de nuestro mandato o presentamos resultados o nos iremos a casa. Muchísimas gracias, Juan Amat, por venir a Ser Maestrat. Un placer y espero que haya una próxima. Muchas gracias a vosotros.